guardar la conversación y vamos a dar inicio a la charla de la tarde del doctor Johnny Villarroel Rocha de la Universidad Nacional de San Luis con su charla a base de la caracterización textural de sólidos porosos mediante absorción de diferentes gases. El doctor Johnny Villarroel es investigador asistente del CONICET, docente en la Universidad Nacional de San Luis y es integrante del grupo de investigación del Laboratorio de Sólidos Porosos del Instituto de Física Aplicada de esta universidad. Su área de trabajo está relacionada con la síntesis y caracterización de diferentes materiales porosos para su posterior uso en aplicaciones donde están involucradas procesos de absorción, tanto en fase gaseosa como en fase líquida, y también para su uso en aplicaciones catalíticas. Johnny, tienes la palabra, puedes comenzar. Bueno, muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Joe? Sí, se oye bien, se ve la pantalla bien. Perfecto, ¿se ve la presentación todo? Sí, sí se ve. Bueno, muchísimas gracias, Joe, por la presentación. Es un gusto, un placer poder participar de esta escuela de absorción y ambiente en el marco de los congresos de Argentina y Ambiente 2023 y del Iberoamericano de Absorción 4. Bien. Tengo la suerte de poder empezar esta charla luego de que me antecedieron Karim Zapak, que habló sobre todo la caracterización mediante absorción de gases. Entonces eso va a ayudar mucho a que pueda ser más fluida esta presentación. Y también Daisy Barrera, que habló de muchos materiales que van a ser casos de estudio en esta presentación. Dicho esto, los materiales nanoporosos, el análisis textural se lo hace siempre de forma experimental, como les explicó Karim, y también de forma teórica. Experimental es mediante la absorción de gases y vapores en diferentes condiciones experimentales. Y el teórico ya viene a ser la aplicación de diferentes métodos, modelos, la ecuación de BT, los métodos para volumen de microporos de Dubinin-Raduskevich, alfa plot, t-plot, volumen total de poros Gurbich, distribución de tamaño de poros, BJH, BBS, DFT, Monte Carlo, ¿sí? entre otros métodos que pueden existir. Siempre con el fin de obtener las determinadas propiedades texturales, entre las que se puede mencionar superficie específica, volumen de poros y la distribución de tamaño de poros. Y la técnica estándar que es para hacer esta determinación, para la determinación de las propiedades texturales, es la absorción-desorción de nitrógeno a 77 Kelvin. Como les mencionó Karim, esto es debido a que es abundante, ¿sí? Tiene baja interacción, baja entre comillas, baja interacción con la mayoría de los sólidos, ¿sí? Tiene un tamaño lo suficientemente pequeño para que pueda acceder a casi la mayoría de los poros, porque tiene un tamaño de 0,36 nanómetros. El líquido criogénico que utiliza es el nitrógeno líquido, es de fácil disponibilidad y barato. Además, experimentalmente se puede realizar la isoterma desde presiones muy bajitas, desde 10 a la menos 5, 10 a la menos 6 de atmósferas, hasta una atmósfera. Bien. Si nosotros vamos al diagrama de fase del nitrógeno, nosotros podemos ver que a 77 Kelvin, ¿sí? Es la presión de saturación aproximada es de una atmósfera, 760 milímetros de mercurio. Pero fíjense que la transición de la fase absorbida, primero de la fase no absorbida, si la fase gas, hacia la fase donde se va a absorber, fíjense que es del estado gaseoso, al estado líquido. Eso hace que el nitrógeno se comporte en esas condiciones a 77 Kelvin como vapor. Bien. Entonces, con este absorbible, el estándar, uno puede caracterizar el rango de los micro y los mesoporos, con pequeños macroporos también en algunos materiales, pero en lo fundamental es micro y mesoporos, todo el rango. Bien. Pero esas son las ventajas. ¿Qué desventajas tiene el nitrógeno? El hecho de que
el nitrógeno se realice el experimento se realice a menos 196 grados centígrados, hace que estas moléculas tengan problemas difusionales en microporos estrechos. Fíjense acá, por ejemplo, acá tenemos una molécula de nitrógeno que está dentro de un mesoporo. Tiene movilidad y puede llegar fácilmente a absorberse sobre la superficie de los mesoporos. Bien. En cambio, para acceder a los microporos, ya empieza a tener, puede llegar a tener efectos estéricos. Y eso debido a la baja difusión, debido a la baja temperatura, por la baja energía cinética que tiene esta molécula en ese rango de temperatura. Bien. ¿Qué otro problema tiene? Fíjense que esta molécula diatómica, no es una esfera, y tiene un momento cuadripolar importante, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que puede presentar interacciones específicas con grupos funcionales superficiales. Por ejemplo, los grupos silanoles de materiales de sílice, lo que hace que esta molécula se oriente de alguna manera. Ya vamos a ver eso más adelante. Bien, fíjense acá. Por ejemplo, acá tengo en el lado izquierdo una superficie de sílice que no tiene grupos funcionales. Y del lado derecho, sí tenemos una sílice con dos grupos funcionales que son los silanol. ¿Qué es lo que pasa? El nitrógeno empieza, en esta, la que no tiene grupos funcionales, se absorbe de manera horizontal, lo que hace que en promedio todo el área molecular que ocupa el nitrógeno sea de 0,16, 2 nanómetros cuadrados. ¿Sí? Eso es con certeza. Pero ahora, cuando tienes la presencia de grupos silanoles, puede haber la orientación vertical, la horizontal y hasta la inclinada. Esto hace que, en promedio, fíjense que la vertical es 0,11 nanómetros cuadrados. Entonces, haciendo un promedio de todo esto, el área que ocupa una molécula sería menor a 0,16, 2 nanómetros cuadrados. ¿Sí? Y ahí es donde radica el problema de esta molécula cuando la superficie presenta grupos superficiales, como en este caso les he mostrado los grupos silanoles. Bien. Entonces, acá es donde uno tiene que plantearse, dependiendo el tipo de material el cual uno desea caracterizar texturalmente, puede ser que sea necesario un estudio adicional, un estudio más avanzado, ¿sí? Mediante absorción de otros gases o vapores, siempre con el fin de obtener la mayor información que complemente a lo que ya hemos obtenido con la absorción de nitrógeno. Bien, entonces el primer candidato que nos aparece es el argón. ¿Por qué el argón? El argón es una molécula esférica, monoatómica, donde su principal característica es que no posee momento cuadrupolar, como sí lo tiene el nitrógeno. Porque en tamaño molecular son muy parecidos, 0,34, 0,36. La diferencia radica en esto, en el momento cuadrupolar. Bien. Ahora, si nosotros vamos al diagrama de fases de este absorbible, es decir, en un principio, si nosotros queremos hacer como la del nitrógeno hasta una atmósfera, nosotros tendríamos que utilizar argón líquido como líquido criogénico, porque el argón líquido está a 87 Kelvin, su temperatura de ebullición normal. Entonces, si yo tuviera un líquido criogénico a 87 Kelvin, yo podría hacer la isoterma hasta una atmósfera, como la del nitrógeno a 77 Kelvin. ¿Ven? Pero muchas veces, como ese líquido criogénico es caro, difícil de conseguir, todo eso, entonces lo que uno trata de utilizar la propiedad de, bueno, momento cuadrupolar nulo, pero a otra temperatura, como la del nitrógeno líquido. ¿Bien? Porque, bueno, acá el argón a 87 Kelvin se estaría comportando como vapor también, porque la transición es de gas líquido. Acá, y con eso, bueno, con el argón a 87 uno puede estudiar en el rango de los micromesoporos como el caso del nitrógeno. Bien.
Bueno, pero ahora lo que les decía, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer el experimento de argón, pero a 77 Kelvin? Eso hace que la presión de saturación ya sea 0,25 atmósferas, ya no de una atmósfera como la de 87 Kelvin. Bien, es decir, experimentalmente se puede hacer. Los equipos están preparados como para poder medir estas presiones con una buena exactitud. El problema es que acá ya la transición del argón es de gas a sólido. Entonces ya no se comporta como vapor, sino se comporta como un líquido subenfriado. Y eso trae una serie de problemas en la caracterización, porque ya no puedes caracterizar todos los mesoporos. Llegas a caracterizar aproximadamente hasta solo 15 nanómetros de tamaño de los mesoporos. No como el argón 87 que ves todos los mesoporos, y hasta pequeños macroporos. ¿Ven? Bueno, pero en definitiva, con el argón nosotros podemos determinar sin ningún problema la superficie específica, el volumen de poros y la distribución de tamaño de poros, tanto de los micro como de los mesoporos. Bien, entonces, tomando esto como un caso de estudio, el de las zeolitas, en este caso, nosotros podemos ver cuál es la ventaja de utilizar argón. Este es a 87 Kelvin, fíjense que esta es una zeolita ITQ29, que tiene este tipo de estructura, donde tiene una cavidad esférica interna, ¿sí? Entonces acá, fíjense que estos de acá son isotermas en escala semilogarítmica. Este crecimiento abrupto significa que se están llenando estos poros. ¿Ve? Acá fíjense que el argón 87 se llena en presiones de 1 por 10 a la menos 4 bar. Es decir, es más alto que con las que se llena el argón a 77 y el nitrógeno a 77 Kelvin. Fíjense que en este caso es 10 a la menos 5 presión relativa. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí hay un orden de magnitud importante a nivel experimental. Porque fíjense, mientras la isoterma de argón a 87 Kelvin a 0,15 milímetros de mercurio se están llenando esos microporos, esos ultramicroporos, el argón a 77 y el nitrógeno a 77 lo están haciendo a una presión 10 veces más bajo, a 0,015 milímetros de mercurio. ¿Bien? Entonces, eso hace que a nivel experimental, las isotermas de argón, nitrógeno a 77 Kelvin demoren mucho más tiempo que la de argón a 87 Kelvin. ¿Sí? Porque fíjense, primero por la presión y otro, si es en caso de nitrógeno, porque además ese nitrógeno puede estar interactuando con los grupos funcionales que pueda tener la zeolita, y es lo que vamos a ver ahora. Fíjense en el caso de una ZSM5, es otra zeolita. ¿Qué pasa en presencia de grupos funcionales? Fíjense acá que son dos zeolitas, dos ZSM5, que tienen la misma estructura porosa, pero la única diferencia son la relación silicio-aluminio entre cada una de ellas. Fíjense que acá es 12,5, es decir, que aquí habría mayor cantidad de aluminio, por ende, mayor cantidad de protones, con el cual puede interactuar el nitrógeno. Y básicamente se ve eso acá. Esto es la isoterma de nitrógeno, ¿ven? Es la de la derecha, esta de acá, es de nitrógeno, donde acá se puede ver cómo hay una diferencia entre las isotermas. La de abajo sería la que tiene mayor relación silicio-aluminio y la de arriba la que tiene menor relación silicio-aluminio. Y acá se ve claramente la diferencia entre ambos por la interacción que está teniendo, la alta interacción que está teniendo el nitrógeno con la superficie de esa zeolita. En cambio, cuando hacemos con argón a 87 Kelvin, que es el del lado izquierdo, ahí vemos cómo se superponen, porque claro, el argón al no tener momento cuadrupolar, no interactúa con la superficie. Entonces, acá es muy importante en zeolitas, al menos tener como referencia el argón a 87 Kelvin. ¿Bien? Bueno, esto vamos a pasar rápidamente porque acá también se pueden aplicar los criterios de Duquerol, de que les habló Karina hoy día en la mañana, a donde aplicando correctamente los criterios,
uno puede llegar a encontrar, por ejemplo, si uno aplicara el rango original entre 0,5 y 0,35, uno ve que da 460 metros cuadrados, pero fíjense el valor de C en negativo y no tiene sentido físico. Entonces ya llegando a aplicando los criterios, uno llega a encontrar este rango. Entonces acá, este estaría mal y el correcto sería ese. Fíjense que el rango se extiende a presiones relativas muy, muy bajitas. Eso es normal en zeolitas y en materiales que presentan ultramicroporos. Bien. Bueno, el argón 87, bueno, el argón puede ser 87 o 77, es muy bueno cuando uno tiene, digamos, las isotermas donde se observa el llenado de estos microporos, como en este caso acá. Ahí uno puede determinar muy bien la distribución de tamaño de los microporos, utilizando los métodos, estos microscopios, serían métodos macroscópicos, pero que utilizan cantidades microscópicas, que son los métodos de Howard-Kawasoe, que tiene para slit, esférico y cilíndrico. Y fíjense que uno aplicando los tres diferentes modelos pueden dar diferentes tamaños, pero uno recurre a la geometría de esa zeolita, donde se ven canales cilíndricos, y claro, se condice la parte, el resultado con la parte experimental determinada por rayos X. ¿Bien? Lo mismo pasa con otro tipo de zeolitas, la 5A, la faujasita, donde estas sí tienen cavidades esféricas. Entonces, por ejemplo, acá, el que es slit, que es esta de acá, y la cilíndrica no me sirve. Entonces, lo que sí me estaría dando resultados coherentes es de Howard-Kawasoe para poros esféricos. Bien, fíjense que ahí se condice 1.13 con 1.14, 1.36 con 1.37. Entonces, estos resultados son buenos cuando uno tiene buenas isotermas también, ¿no? Bueno, otro ejemplo para dar sobre aplicar diferentes gases es la aplicación el estudio de materiales mesoporosos ordenados de sílice. Bien, acá lo que hicimos fue agarrar diferentes materiales mesoporosos ordenados de sílice, que son la MSM41, MSM48, SBA15 y SBA16. Bien, acá lo que se hizo fue utilizar como gases como absorbibles el nitrógeno, el argón, el oxígeno y el metano, y todos hechos a 77 Kelvin el experimento. ¿Qué características tendrían si las comparamos entre todos? Primero, el argón y el metano, momento cuadrupolar cero. Bien, los que sí presentan momento cuadrupolar serían el nitrógeno y el oxígeno, con la diferencia de que el oxígeno tiene un momento cuadrupolar que es 4 veces inferior a la del nitrógeno. Bueno, vemos cómo van a dar los resultados. Sí, pero además tenemos otra característica, que es cuál es el estado termodinámico con el cual se va a realizar estos experimentos con estos adsorbatos. Fíjense que el punto triple del nitrógeno y del oxígeno son inferiores a la temperatura de análisis, que es 77 Kelvin. Eso hace que estos absorbibles se realizan van a estar en estado como termodinámico como vapor. En cambio, el argón y el metano, fíjense que están a 84 y 90 Kelvin, que es superior a 77 Kelvin, lo que hace es que estos van a estar por debajo del punto triple, por lo tanto, se van a comportar como líquidos subenfriados. Bien, entonces el estado de transición es de acá, gas sólido, no como los vapores, gas líquido. Entonces, uno viendo el MSM41, que es un material mesoporoso que tiene alrededor de 3-4 nanómetros de poros cilíndricos, uno puede ver estos perfiles, miren, las isotermas de los diferentes absorbibles, cómo presentan el mismo perfil. Lo único que va cambiando es la posición donde ocurre la condensación capilar, que es, fíjense que es el incremento abrupto de la cantidad absorbida después del punto de inflexión. Ese es donde está ocurriendo el llenado de estos mesoporos de 3-4 nanómetros. Bien, son isotermas tipo 4, tienen etapas de condensación capilar muy bien definidas y además alcanzan un plató que significa que alcanzó a saturar toda la porosidad del material. Bien. En el caso de la SBA15, acá a diferencia de la MSM41, estos son poros más grandes, alrededor de 8 nanómetros, y presentan algo de microporos. Bien,
pero fíjense, también son isotermas tipo 4. Todos los adsorbibles presentan el mismo perfil, es decir, no cambian de la forma del tipo de isoterma. ¿Sí? Etapas de condensación capilar muy bien definidas. Fíjense acá, cómo estas son tan paralelas, tanto la absorción como la desorción, lo cual me indica que presentan un tamaño de poro muy bien definido de ese material. ¿Sí? Y un bucle de histérisis tipo H1 en los 4 casos. Yendo al caso de la SBA16, donde acá ya cambiamos de tipo de geometría de poro, porque lo que tenemos es una cavidad esférica de aproximadamente unos 9 nanómetros, unido o interconectado con canales cilíndricos mesoporosos de alrededor de 3-4 nanómetros. ¿Bien? Entonces esto se va repitiendo en una red porosa. Acá vendría otra cavidad esférica, acá otra cavidad esférica y así se va conectando toda esa red porosa. Entonces fíjense que acá ya por eso aparecen, bueno, siguen siendo isotermas tipo 4, todas el mismo perfil, ¿ah? Con bucles de histérisis tipo H2A, porque son, fíjense, una caída abrupta a una determinada presión, como en este caso la del nitrógeno a 0,42, y bueno, y cada absorbible a su determinada presión relativa crítica, donde ocurre esa cavitación, debido a que acá va a haber un efecto del bloqueo de poros que va a ocasionar que tarde en evacuarse lo que está absorbido dentro de esta cavidad esférica debido a la interconexión que hay en estos mesoporos cilíndricos. Bueno, entonces por eso está presente el fenómeno de cavitación. Entonces lo que hicimos fue, ahora, tenemos las isotermas de esta serie de materiales con diferentes adsorbados. Lo que hicimos fue verificar cómo nos daría con respecto al volumen de poros. Acá podemos ver que si nosotros transformamos en términos de volumen absorbido como líquido, utilizando estas densidades de fase absorbida, ¿sí? De cada uno del nitrógeno, argón, oxígeno y metano, fíjense cómo llegan a coincidir acá. ¿Se acuerdan cuando les hablaba Karim de Gurbich? Donde Gurbich, todos deberían llegar a medir el mismo volumen total de poro. Bueno, esto es lo que estamos observando acá, porque fíjense que en el plató, todas alcanzan un mismo valor. Ese sería el volumen total de poro. Por ejemplo, este sería 0,45, este aproximadamente 0,8. Entonces acá podemos decir que el volumen de poro obtenido con estos absorbibles son consistentes, ¿sí? Entonces, en términos de volumen de poro no hay ningún problema. ¿Qué pasa cuando nos vamos a analizar la superficie específica? Acá lo que podemos ver es que si analizamos, acá tenemos las áreas de sección transversal estándar que debería tener cada una de esas moléculas, sí, a 77 Kelvin. Y lo que hicimos fue aplicar el método BT teniendo en cuenta todos los criterios que recomienda la IUPAC. Lo primero que podemos resaltar si nosotros comparamos, por ejemplo, el argón, que sabemos que el argón no tiene momento cuadrupolar, bueno, esa va a ser nuestra referencia. Pero ahora, ¿con qué? Con el otro absorbido, con nitrógeno, que es el estándar. Si comparamos, podemos ver que se sobreestima la superficie de la SBT respecto a la de argón entre 8 y 22%. Hay un rango grande de variación. Ahora, ¿qué pasa si comparo el argón con el oxígeno? El oxígeno sobreestima entre 13 y 16%, pero el rango ya es muy pequeño, entre 13 y 16, se estaba moviendo en 3% de variación. Y el metano presenta una variación de más menos 8, es decir, que puede en algunos casos sobreestimar y en algunos casos subestimar. ¿Bien? Entonces, acá ya sería un rango de variación del 16%, pues más menos 8. ¿Sí? Si nosotros esto lo pasamos a una gráfica para que se pueda ver mejor, por ejemplo, digo, yo quiero que lo que me da el argón, lo que me está midiendo el argón, la superficie específica, sea la misma para todos los materiales. ¿Cuánto debería ser el área molecular del nitrógeno para que me mida la misma superficie de argón? ¿Cuánto la de oxígeno para que me mida la misma superficie de argón? Y así sucesivamente. Entonces uno llega a esta gráfica. ¿Ven? Donde uno puede observar que en el caso del nitrógeno, acá, hay una gran variación. MSM41 se mantiene, la MSM48 baja, SBA15 se mantiene, vuelve a subir con la SBA16, es decir, no es constante esa sección
de área transversal de nitrógeno con el cual se está absorbiendo sobre esa superficie. Eso hace que ahí, claro, estamos viendo el efecto del momento cuadrupolar, porque puede que la SBA16 tenga menos grupos funcionales que la MSM48 y la SBA15. Menos grupos silanoles. Entonces eso hace que se vea ese efecto. En cambio, en el metano, pero ¿por qué hay esa variación? ¿Por qué hay tanta variación del metano? Acá, lo que no vimos acá rápidamente fue, fíjense, acá por ejemplo, cómo el metano no se llega a ver la rodilla. Fíjense el verde. Es como que quería formarse algo e inmediatamente se llenó el mesoporo. No como la roja del nitrógeno, por ejemplo, se ve, la rodilla tiene un corto periodo de retardo y ahí recién empieza la condensación capilar. ¿Ven? Entonces, nosotros por eso asociamos que ese efecto del metano es debido a la baja definición de la rodilla. Claro, al no definirse bien la rodilla, hay mucho error al cometer el cálculo de la superficie específica, que es donde tenemos que aplicar el método BT. ¿Bien? Y por último, fíjense el oxígeno. ¿Cómo prácticamente se mantiene constante o la variación es mínima? Entonces, ¿qué podríamos resaltar a diferencia del nitrógeno? Que este tiene un momento cuadrupolar 4 veces inferior. Entonces, puede que, si bien tiene un momento cuadrupolar el oxígeno, puede que sea tan bajo o lo suficientemente pequeño como para que no esté interactuando con esos grupos silanol que tiene esos materiales mesoporosos de sílice. Entonces, por eso ha sido que hemos planteado que el oxígeno a 77 Kelvin puede ser considerado como un interesante absorbible para la caracterización de sólidos porosos que presenten grupos funcionales, que pueda estar, el nitrógeno pueda tener problemas. Bien, entonces si nosotros analizamos el oxígeno como absorbible, lo correcto para que también hagamos la isoterma hasta una atmósfera debería ser como líquido criogénico el oxígeno líquido. Capaz, pues se puede conseguir más fácil que el argón líquido, pero siempre es más conveniente utilizar el nitrógeno a 77 Kelvin, que ese sí es muy comercial. ¿Ven? ¿Cuál es la ventaja de ambos? Ambos estamos en la curva gas líquido. No es como en el caso del argón a 77 que estamos acá, que es gas sólido. Entonces fíjense que si bien a 77 Kelvin se sacrifica un poco del rango de medición experimental del equipo que va hasta una atmósfera, pero a 140 milímetros de mercurio los equipos son aptos como para poder medir con precisión esas presiones. Entonces la ventaja de esto, del oxígeno a 77 Kelvin, es que estaría todavía siendo vapor. Bien, entonces acá uno podría estudiar o caracterizar tanto el rango de los micro como los mesoporos utilizando oxígeno a 77 o a 90 Kelvin, que sería su temperatura de evolución normal. Bien. Caso de estudio 3. A ver, esto de acá, lo que quiero mostrarles en este es el CMK8, que es un material mesoporoso templado de carbón, que Daisy les habló mucho de esto, de la síntesis. Acá, y creo que también les mostró estas isotermas. Van a ver que durante toda esta presentación, el CMK8 es nuestro material estrella porque hemos aplicado todos los absorbibles que van a ver. Acá lo que se ve es cómo tenemos el oxígeno y el nitrógeno, los valores son consistentes entre sí, 1130, 1022, 0,57 de volumen de mesoporos primarios, ¿sí? Esto se habla de los mesoporos primarios, 0,60, y el volumen total de poros, determinadas con las diferentes valores, 0,97, 0,94. Son valores consistentes, lo cual nos muestra que sí, el oxígeno, por lo menos para este tipo de materiales, podemos aplicarlo sin ningún problema, ¿ven? Dando valores consistentes. Dióxido de carbono como absorbible. Como les había mencionado Karim, el dióxido de carbono se utiliza para estudiar los microporos estrechos. Bien, pero ¿por qué salió eso de los microporos estrechos? Si fíjense que nosotros comparamos el nitrógeno, la molécula de nitrógeno con el dióxido de carbono, bueno, puede haber una pequeña diferencia, es decir,
el tamaño del dióxido de carbono es un poquito más pequeño que la del nitrógeno, no mucho más. Ambos presentan un momento cuadrupolar, aunque ahora la del CO2 es mucho más grande todavía. ¿Bien? Pero siguen teniendo el problema del momento cuadrupolar. ¿Por qué sería interesante utilizar este absorbible para, para estudiar los microporos? ¿Mm? Básicamente por esto. ¿Mm? El nitrógeno se hace a 77 Kelvin y el CO2 a 273. Eso hace que la molécula del CO2 tenga una mayor energía cinética que la del nitrógeno. Entonces eso puede llegar a difundir mucho más rápido en los microporos estrechos, que son microporos menores a 1 nanómetro. ¿Bien? Entonces, la absorción de CO2 se realiza a 273 Kelvin y por lo tanto, a diferencia del nitrógeno o argón a 87 Kelvin, esta molécula no tiene problemas difusionales. ¿Bien? Fíjense acá, como una molécula, bueno, acá está un poquitito más grande, la de CO2 puede llegar a difundir mucho más rápido que la del nitrógeno. Capaz la del nitrógeno le pueda costar más, puede que llegue, necesita más tiempo de equilibrio, más tiempo de experimento. Fíjense que una isoterma si tenemos que comparar en tiempos, una isoterma de nitrógeno en un material que tiene una microporosidad estrecha puede durar, exagerando, hasta 5 o 6 días, una semana, por ejemplo. Y la del CO2 lo puedes hacer en horas. ¿Mm? Esa es la gran diferencia que tiene el CO2. El hecho que esté a 273 Kelvin. Bien. Entonces, pero ahora sí vamos siempre al diagrama de fases, porque tenemos que ver en qué estado termodinámico está el dióxido de carbono. A 0 grados, tengo la ventaja de gas líquido. Ah, bien, entonces va a estar como vapor. Pero fíjense que si yo quisiera hacer toda la isoterma completa de CO2, tendría que hacer hasta 34,5 atmósferas, que es la presión de saturación del CO2 a esa temperatura. Y eso experimentalmente ya es un poco más complejo. Es decir, generalmente los equipos comerciales están preparados para hasta 1 atmósfera. Hay los de presiones extendidas, que vamos a hablar en un rato, que es de 10 atmósferas, o bueno, ya los de alta presión, que tranquilamente podemos hacer, pero ahí ya se pierde mucha resolución a baja presión. Entonces siempre hay su pro y su contra. ¿Bien? Entonces, fíjense lo que les decía, a ver, rango de tamaño de microporos. Es decir, si digo que ¿por qué digo que con CO2 puedo llegar a ver solo hasta 1 atmósfera, por ejemplo, los microporos desde un nanómetro? Fíjense, acá hay son isotermas simuladas de poros slit, de carbón. Acá podemos ver que la primera isoterma es de 0,32 nanómetros. Esta de acá, 0,72 nanómetros. Y esta de acá ya es 0,94 nanómetros. Y acá está 1 atmósfera. Entonces, fíjense que acá, en estas de acá ya no se está alcanzando a llenar esos microporos, que pueden ser más de 1 nanómetro. ¿Por qué? Porque ya hasta 1 atmósfera solo se llenan hasta estos microporos. ¿Ven? Acá está lleno. Esto significa llenar. Siempre el cambio brusco de la cantidad absorbida es símbolo de llenado. ¿Ven? Llenado. Esto ya está medio llenado. Esto todavía, bueno, algo llega, pero esto ya casi prácticamente no. Por eso es que hasta 1 atmósfera a 273 Kelvin se considera que el CO2 puede estudiar los microporos estrechos, es decir, los de menor a 1 nanómetro. Bueno, pero ahora si tenemos la posibilidad de poder hacer el experimento hasta 10 atmósferas, eso podemos extender un poquito más. Fíjense acá, haciendo el mismo análisis anterior, este es 0,35, acá está el 0,69, que sería el límite de los ultramicroporos. Acá está marcado dónde está 10 atmósferas. 10 atmósferas estaría hasta acá. Fíjense que llegamos hasta 1,8 nanómetros. Entonces, si tuviéramos la posibilidad de hacer hasta 10 atmósferas, nosotros podríamos caracterizar casi todos los microporos. Capaz esos 0,2 nanómetros no sería ya tan significativo, pero estamos abarcando ya un buen rango de la microporosidad. Entonces, esto es lo que lo hace interesante a este absorbible. Bueno, esas son las ventajas. Pero, ¿qué desventajas tiene? Bueno, hemos hablado todo a ver,
de accesibilidad y todo, pero bueno, yo necesito sacar propiedades texturales. Superficie específica puedo sacar con dióxido de carbono, sería incorrecto, no es adecuado. ¿Por qué? El problema, ¿se acuerdan el valor del momento cuadrupolar del dióxido de carbono? Era mucho más alto que la del nitrógeno. Eso hace que haya una mayor interacción adsorbato-adsorbato que adsorbato-adsorbente. ¿Bien? Entonces, eso hace que aparezcan varias zonas lineales en la isoterma y no sepas cuál sea la correcta. Entonces, por eso no es adecuado determinar esta propiedad textural con dióxido de carbono. Además, a ver, tendríamos que tener al menos toda la isoterma completa para ver y tratar de aplicar bien el ABT. Y si a 10 atmósferas es un poco complicado tener esa técnica, bueno, imagínense hasta 34,5, entonces tiene un poquito de siempre de problemas. Con respecto a la distribución en tamaño microporos, sí, como dijeron, bueno, quiero saber cuál es el tamaño de la microporosidad estrecha de mi material. Ah, sí, bueno, dióxido de carbono, aplico cualquier método, pero fíjense que hay un artículo que he publicado que dependiendo del método modelo que se utilice, pueden obtenerse resultados que no son consistentes con la parte experimental. Esto hace que exista una insensibilidad en la obtención de la distribución de tamaño de microporos. Cuidado, ¿a qué me refiero con eso? Fíjense acá, lo que hemos tomado son diferentes carbones de diferente naturaleza, diferente tipo de síntesis, diferente fuente de carbón con la cual se sintetizaron estos materiales, todo diferente. ¿Sí? Fíjense, acá están las isotermas, estas son de las nanopartículas de carbón, estas que se hicieron solo hasta una atmósfera. Estas de acá, las que absorben más, esta y esta, son de carbones, los carbones mesoporosos ordenados sí, los carbones templados, CMK8 y CMK5, y estas son esponjas de carbón, ¿sí? Fíjense que las esponjas de carbón obtenidas a partir de sacarosa, estas las de nanopartículas de carbón con resinas orgánicas y los carbones mesoporosos también obtenidos con sacarosa y creo que con alcohol fosforílico, las MK5. Bien. Bueno, entonces digo, bueno, tengo las isotermas, aplicaré, bueno, tengo el software y aplico y determino cuál es la distribución de tamaño de microporos. Miren lo que se encuentra. Independiente del material carbonoso e independiente del software que uno utilice, ya sea, por ejemplo, este es de Quantachrome y este de Micromeritics, ¿sí? Y independiente del método microscópico, porque este es DFT y este es Monte Carlo de un centro, ¿qué se puede observar? Siempre una distribución trimodal. Y eso no tiene sentido. ¿Por qué? A ver, entonces, ¿para qué caracterizo para qué quiero sacar la distribución de tamaño de microporos si sé que siempre me va a dar una trimodal? No, porque hay algo que no está bien, ¿sí? Entonces, por eso acá, ojo, independiente del origen, lo que les decía, siempre da una distribución trimodal. A eso es a lo que le llamamos insensibilidad del dióxido de carbono. Pero bueno, Jaielo, que es el de Micromeritics, se ve que se dieron cuenta de este problema y lo que hicieron fue dar una solución a eso. Entonces, a ver, como conclusión, si ustedes quieren caracterizar con dióxido de carbono y están sacando información con los kernels que están cargados en los software, no están obteniendo los resultados complementarios, ¿sí? Porque fíjense que siempre es en 0,35, en 0,55 y en 0,85 nanómetros, ¿sí? Entonces, lo que les decía acá, lo que hizo Jaielo fue hacer un ajuste simultáneo. Es decir, yo tomo mi isoterma de nitrógeno, acá está, tengo mi isoterma de nitrógeno, que es la azul, y tomo mi isoterma de dióxido de carbono, y hago el ajuste en simultáneo para obtener una sola distribución, cosa de que, fíjense acá, la línea segmentada celeste sería el ajuste de este modelo dual, que le llaman, que es el modelo de NRFT 2D, el modelo dual. Y fíjense con dióxido de carbono también cómo ajusta. Entonces, a ver, ¿cómo daría el resultado? Cuando utiliza solo dióxido de carbono, que es lo que vimos hace rato, la distribución trimodal. Si utilizo solo nitrógeno,
como siempre van a ver, nos da solo uno. Y bueno, si tiene algo de mesoporos, pero en este caso, nada. ¿Sí? Pero ahora, si hago el ajuste dual, es decir, tanto nitrógeno como dióxido, me da esto. Ya es una distribución bimodal. Y eso ya ellos han demostrado que tiene mucho más sentido ya a nivel experimental. Entonces, esto les dejo como la solución para la parte de distribución de tamaño de microporos. Bueno, para ahora, en el caso de las zeolitas, fíjense que acá tomamos, bueno, tomando en cuenta ahora el utilizar el dióxido de carbono como absorbible, en varios casos. Acá estamos tomando la zeolita 4A. La 4A significa que acá tiene 4.2 Armstrong de la ventana. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Si yo hago esta zeolita con nitrógeno, fíjense cómo da la isotermia. Hasta da valores que caen. Por más cantidad de muestra que le ponga, va a dar eso. ¿Sí? Es decir, como que no está pudiendo acceder el nitrógeno a esos ultramicroporos. Bueno, a ver, decimos, bueno, es debido a problemas con interacción con grupos funcionales. Hagamos argón. Hicimos, bueno, acá calculamos la superficie específica BT, dio 0,5 metros cuadrados. Bueno, hacemos la zeolita con argón a 77 Kelvin para eliminar el problema de interacción. También, bueno, mejora algo, pero igual sigue dando valores de superficie específica muy baja. Bueno, pero ahora digamos, hagamos dióxido de carbono a 273 Kelvin. Y nos da esto. Fíjense, dando un volumen de microporos de 0,15 frente a 0 lo que daba acá. Y fíjense, claro, cuando uno después, agarrando esta isoterma, aplicando a Howard-Kawasoe el tamaño de esos ultramicroporos 0,44, tal como se condice acá. Entonces acá estamos mostrando claramente los problemas difusionales que pueden tener el nitrógeno y el argón en determinados materiales, en este caso específico en la zeolita 4A, donde con el CO2 sí nos ha podido dar una información complementaria que efectivamente sí están en esos poros. Otra cosa hubiera sido que no salga nada. Bueno, entonces no se llegó a obtener la zeolita o algo está pasando dentro, tal vez está lleno, ocupado esos microporos o algo. Pero en este caso ahí estamos viendo que se está complementando, que sí hay la presencia de esos ultramicroporos. Ahora, en el caso de los MOF, Karim les hablaba algo también hoy día de los materiales elásticos, los que no son rígidos. Fíjense que todo lo que vemos en teoría son para materiales rígidos, que significa que su estructura porosa no cambia con el efecto de la presión ni con el efecto de la presencia de otros diferentes absorbibles. En los MOF aparecen estos materiales que son los SIF, en este caso SIF 7 que es con zinc y SIF 9 que es con cobalto. Fíjense que cuando uno hace nitrógeno y argón a 77 Kelvin pasa igual que como la de hace rato, la de la zeolita 4A. No entra. SIF 9 tampoco entra. Nos dan valores de superficie de 3 metros cuadrados, volumen de microporos de 0. Bueno, pero ahora cuando cambiamos de gas y hacemos con dióxido de carbono a 273 Kelvin, se observa esto. Fíjense que esto está hecho hasta una atmósfera, 800 milímetros de mercurio, hasta una atmósfera está hecho esto. ¿Qué es lo primero que llama la atención? Lo primero es que con el dióxido de carbono esté apareciendo histéresis a este rango de presión relativa. Entonces, y que además esté absorbiendo esa cantidad importante. ¿Cuánto? 0,11 centímetros cúbicos por gramo. Bueno, esto es debido a esa flexibilidad que tienen esos MOF, que es el fenómeno de respiración, ¿no? Del gate opening, que justamente es cuando en presencia de una determinada presión y un determinado absorbible, es que estos cambian de configuración y hacen que ese esporo empiece como el efecto de respiración.
Bien, entonces eso es interesante en algunos modos. En el caso de una zeolita modificada, esto es una clinoptilolita con tratamiento ácido que lo hicieron los de la APEMOL, de un grupo especializado de zeolitas en Natal, en Brasil. ¿Qué es lo que tenían ellos? Es una zeolita natural, la clinoptilolita. Bien, fíjense que cuando uno hace el nitrógeno y el dióxido de carbono, dan este tipo de isoterma. Esta es la del nitrógeno. Bueno, se ve una importante, bueno, no importante, pero se ve una buena rodilla, lo cual nos indica que sí, la presencia de microporos y también algo de mesoporos grandes o casi macroporos pequeños, ¿sí? Y cuando hacemos dióxido de carbono, sí, también se ve que hay una importante cantidad de microporos. Cuando nosotros hacemos el cálculo, bueno, superficie específica 165, hay una importancia, hay una diferencia importante de los volúmenes de microporos. Y eso, fíjense, que está casi el doble con CO2. Qué raro, a ver, ¿será problema difusional? Bueno, hagamos argón a 87 Kelvin como tiene que ser para la zeolita. Hicimos a 87 Kelvin, la roja. 155, no hay mucho. Y, fíjense, mismo volumen de microporos. Entonces, veamos, ¿será que no está ingresando o será un problema difusional? Ya, evidentemente es un problema difusional porque el CO2 ya 0,09. Pero igual, lo que hicimos fue hacer absorción de hidrógeno a 20 Kelvin, a una temperatura tan baja porque del hidrógeno, es decir, lo correcto del hidrógeno sería hacer a 4 Kelvin, creo que es a 4 Kelvin lo que hay que hacer del hidrógeno para que esté a una atmósfera. Bueno, pero hicimos a 20 Kelvin y fíjense que nos da esta isoterma, que es muy parecida a la que dan los otros, con la diferencia de que ahora sí el hidrógeno ha entrado en estos ultramicroporos que tiene este material. Entonces, fíjense si ahora comparamos los volúmenes, 0,08, 0,07 de volumen de microporos. ¿Bien? Entonces, si nosotros hacemos la distribución de tamaño, claro, 0,54. Entonces, justamente, tanto el nitrógeno como el argón están teniendo serios problemas difusionales en poder llegar a estos ultramicroporos. ¿Mm? Es decir, está entrando a una parte, a la mitad, pero no está entrando a la más estrecha. Capaz de los 0,54 sí llegaron, pero acá hay una cola por debajo, que es capaz lo que no está accediendo el nitrógeno y el argón, y sí el hidrógeno y el CO2. El hidrógeno lo hace no por temperatura, lo está haciendo por el efecto de tamaño, porque fíjense que acá es 0,24 nanómetros frente al nitrógeno, CO2 y argón que está alrededor de 0,35. Eso ayuda bastante que el hidrógeno pueda difundir y no pueda tener ese problema estéril. Entonces acá, de nuevo, estamos mostrando los problemas difusionales que pueden llegar a tener el nitrógeno y el argón en determinados casos específicos. No es que siempre se presente. Por eso, pero se les da como la idea como cómo puede uno llegar a darse cuenta. Siempre uno partiendo de tratar de conocer lo mejor posible su material poroso que quiere caracterizar. Bueno, pero ahora el dióxido de carbono, imagínense que eso fue planteado por el profesor Rodríguez Reynoso, junto con Julián Garrido, en el año 86, donde ellos decían, bueno, con nitrógeno tenemos problemas, pero el dióxido de carbono nosotros proponemos para que pueda ser utilizado como absorbido para caracterizar la microporosidad estrecha de carbones. Bien, claro, y ellos en ese entonces, todos los carbones que se sintetizaban eran carbones que daban isotermas tipo 1, así como la que ven acá, lo que eran carbones activados, donde ven acá, una buena isoterma tipo 1B, ¿sí? Bien, tienen una tipo 1B, donde si nosotros calculamos la superficie específica 1020 y un volumen de microporos de 0,35 centímetros cúbicos por gramo. Bueno, hacemos la isoterma de dióxido de carbono de este carbón,
aplicamos el único método disponible ahora, es decir, macroscópico, para dióxido de carbono, que es Dubin y Raduskevich, porque no podemos aplicar ni T-plot ni alpha-plot. Y DFT, dependiendo del kernel, si tienen la disponibilidad, todo ese tipo de cosas. Entonces, por lo general siempre se aplica Dubin y Raduskevich, así a ojo cerrado. Fíjense, 0.32, 0.35. Bien, es un valor consistente. Ahí me está diciendo que efectivamente este valor que obtuve con nitrógeno de 0.35 sí tiene lo encuentra también en CO2. Entonces puede que ese es el valor que corresponde al volumen de microporos de ese carbón microporoso. Pero ahora después fueron apareciendo nuevos materiales donde ya no aparecía solo micro. Y empezó a aparecer, por ejemplo, esto, lo que les decía, la CMK8. De nuevo, vamos con este ejemplo. ¿No? La CMK8, donde fíjense que ahora tenemos micro y mesoporos. ¿Sí? Bueno, si nosotros aplicamos a son isotermas tipo 4, donde ya son característicos de que hay presencia, una importante presencia de mesoporos. ¿No? Entonces, fíjense acá, si uno calcula el volumen de microporos, si correctamente, ya sea alpha-plot, DFT, lo que sea, pero correctamente, dan valores alrededor de esto. 0,11 centímetros cúbicos por gramo con oxígeno y 0,13 con nitrógeno. Son consistentes entre ambos. Pero ahora quiero saber si no hay un problema difusional. Entonces, a ver, con dióxido, a ver qué me da, o si hay algún problema de microporosidad estrecha. Cuando hago con dióxido, obtengo, es decir, aplicando a ojo cerrado Dubin y Raduskevich, da 0,25 centímetros cúbicos por gramo. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿es consistente ese dato? Porque digo, a ver, 0,25 estaría diciendo que hay 0,12 centímetros cúbicos por gramo, a la cual no está pudiendo acceder ni el nitrógeno ni el oxígeno. Es decir, hay mucha microporosidad estrecha. ¿O es que está mal calculado ese 0,25 centímetros cúbicos por gramo? Y ahí es donde nosotros tenemos que hablar fundamentalmente de que sí, el problema radica en el método que se está utilizando. En este caso es de Dubin y Raduskevich. La desventaja del método de Dubin y Raduskevich, y después vamos a poner una propuesta de solución. Fíjense acá que lo que hicimos hace tiempo fue varios materiales, desde materiales fundamentalmente microporosos, como estos dos de acá. La estrellita es una zeolita 5A, y esta de acá es el carbón activado 3. ¿Sí? Es un carbón activado totalmente microporoso. Acá uno puede ver, bueno, a ver, ahí después vamos a analizar eso. Acá, fíjense que podemos analizar esos dos casos. Estas dos isotermas. Son isotermas tipo 1. Fíjense, isotermas tipo 1. Y si comparamos el volumen obtenido con Dubin y Raduskevich, T-plot, alpha-plot y DFT, dan el mismo valor, 0,34, 33, 33, 33. Abajo en la celita, 0,29, 27, 27, 0,30. Son valores muy próximos, pero son isotermas tipo 1, es decir, no tienen presencia de mesoporos. Como sí lo tiene el caso de esta de acá, el carbón activado 1. Fíjense cómo me doy cuenta cómo va aumentando la mesoporosidad. La pendiente, fíjense, no tiene, esto es totalmente horizontal. Acá ya aumentó la pendiente de la parte del llenado en mono multicapa. De multicapa, el llenado multicapa acá. Tiene mayor proporción de mesoporosidad que este otro. Y este más que otro, más que este otro. ¿Ven? Así el orden. Tiene mayor proporción de mesoporosidad, después viene después viene esto, y es que prácticamente no lo tienen. Entonces estamos analizando este caso. Que tiene micro y mesoporos. Fíjense que cuando hago DFT 0,27, que es el que estaría bien, el correcto, alpha plot 0,27, T-plot 0,33 y Dubini 0,54. Entonces, ahí es donde se planteó y hay que tener mucho cuidado. Dubini y Raduskevich, si la isoterma es de un material micromesoporoso, siempre te va a sobreestimar. Entonces, fíjense acá también, en el caso de las zeolitas. Son zeolitas 5A y mordenita, ¿no? La 5A y una mordenita.
isotermas tipo 1. Veamos qué resultados nos dan. 0,29, 0,27, 0,27, 0,17, 0,16, 0,16. Mismo volumen de microporo, o por lo menos similares. En cambio, este otro, que además de los micro, tiene los mesoporos, ahí, fíjense que lo que pasa sería una isoterma tipo 4. Tenemos T-plot y alpha-plot coinciden, pero lo que no coincide, y fíjense que también coincide con DFT, acá está 0,10, acá 0,18. Y el que no coincide es Dubinin-Radulescu. Entonces, con esto se demostró totalmente que efectivamente el problema de esto, del método de Dubinin-Radulescu en materiales microporosos es que el volumen es sobreestimado y que tiene una relación directa con la proporción de mesoporosidad que tenga el material. ¿Sí? ¿Y eso a qué se debe? Claro, porque, a ver, fíjense, esto les mostró también el día Karim. Acá tenemos el llenado primario, hasta los de menores a 1 nanómetro, que serían la microporosidad estrecha. ¿Mm? Después fíjense que acá el llenado secundario entre los de 1 y 2 nanómetros, pero es que no es que solo se están llenando los microporos, sino esta parte de acá ya representa los mesoporos. Fíjense que acá hay una molécula, otra molécula, y ya se está empezando a formar la monocapa estadística. Y cuando ya se llenó los microporos, ya hay otras moléculas absorbidas en los mesoporos. Y Dubinin-Radulescu no los saca de su cuenta, sino más bien las incluye dentro del volumen de microporos. Y ahí es donde radica el problema. ¿Sí? Entonces, esto ocurre con ¿qué absorbibles? Con todos: nitrógeno, argón, oxígeno y también con dióxido de carbono. ¿Sí? Va a ocurrir con todos los que se estén comportando como vapor y hasta como líquido subenfriado. ¿Sí? Bueno, entonces ahí lo que hicimos fue proponer un método macroscópico también modificado, que es el método DRT, siguiendo esto el fundamento de Dubinin-Kadlec, donde si nosotros pensamos ahora, si la isoterma de un material microporoso es la combinación lineal o suma de las isotermas individuales, es decir, la isoterma de la parte microporosa y la parte mesoporosa, si yo sumo, me da la isoterma del material microporoso. Es decir, viéndolo así, gráficamente. Esta es la isoterma tipo 4, acá está el llenado de los micro y de los mesoporos. Ahora, si yo agarro y quiero separar acá, ¿dónde está el aporte de la parte microporosa de esto? Acá está. Me debería dar una isoterma tipo 1. Y el aporte de la parte mesoporosa, bueno, me debería dar este otro. ¿Sí? Entonces, si yo de alguna forma matemática puedo agarrar la isoterma experimental y le resto la parte mesoporosa, me podría quedar con la parte solo microporosa. Y eso es lo que planteamos acá. Fíjense que acá se dice que acá, lo que les dije, si yo tengo la isoterma completa, que es micro y mesoporosa, y le resto la parte mesoporosa, donde hay que considerar el espesor de la capa absorbida, es decir, esas moléculas que están absorbiéndose en los mesoporos, contarlas y transformarlos en términos de espesor absorbido, multiplicado por esa superficie externa de los mesoporos. Entonces, de esa manera uno puede restar esa parte mesoporosa y quedarse solo con la parte microporosa, que debería ser una isoterma tipo 1. Entonces ahí sí ya puedo aplicar el método de Dubinin, porque lo que obtuve de la parte microporosa es una isoterma tipo 1, y yo sé que con isotermas tipo 1 no tengo problema. ¿Ven? Entonces de ahí sacamos que con Dubinin-Radulescu uno puede sacar el volumen de microporos. ¿Sí? Entonces acá, básicamente de este dibujito, toda la isoterma sería contar todas las moléculas de estas que están acá. Y la parte roja, es decir, esta, la de los mesoporos, sería restarle estas moléculas que están absorbidas en los mesoporos. Y así, de esa manera, quedarnos solo con la parte microporosa, que representaría la parte negra. Entonces, como ejemplo, colocamos la SBA16, que tiene micro y mesoporos. Fíjense, solo hemos tomado una porción de esa isoterma. Tenemos la isoterma SBA16, 0,4. Fíjense que acá lo que yo puedo ir haciendo esto es la isoterma completa, y lo que yo voy variando es
la superficie externa, porque este de acá, el espesor de la capa absorbida, es conocido a partir de isotermas de referencia, dependiendo del material. Si es una de sílice, se utiliza la Lee-Crosford. Entonces, esto está tabulado, esto es conocido. Esto también es conocido por la isoterma experimental. Y lo que vamos a ir variando es la superficie externa. Entonces, ¿qué pasa si empiezo a agregarle un valor de superficie externa? 100, 200, 300, 500. Fíjense cómo ha ido cambiando de forma esta isoterma. Hasta que 600, peor todavía. Pero hay un valor de superficie externa, solo un valor que hace que esta isoterma se convierta, es decir, esta, en una isoterma tipo 1. Entonces ya teniendo esta nueva isoterma, uno puede agarrar y aplicar a estos datos de esta isoterma modificada, Dubinin-Raduskevich, dándome, por ejemplo, un valor de 0,13 en lugar de 0,30 que me daba utilizando los datos crudos, así sin modificar. De 0,30 bajó hasta 0,13. Y esta es la propuesta que estamos haciendo. ¿Bien? Entonces, aplicando ahora al caso anterior que vimos de oxígeno, nitrógeno y CO2, si ahora aplico correctamente, uno puede llegar a ver que el volumen de microporos con DRT, ¿sí?, el método propuesto, es 0,12, porque fíjense cómo cae. Esto es la isoterma de dióxido de carbono. Cuando aplico DRT, es decir, modifico con 826 metros cuadrados de superficie externa, me da esta nueva isoterma, y a estos recién aplico Dubinin-Raduskevich y me da este volumen. Lo mismo pasa que esto es con oxígeno, si hago, se transforma en ese tipo 1 y me da 0,11, ¿sí? Entonces, de esa manera es como correctamente se deberían determinar los volúmenes de microporo con dióxido de carbono. No directamente aplicar Dubinin-Raduskevich, salvo que ya la isoterma inicial de nitrógeno sea tipo 1. Pero si no es tipo 1, siempre vamos a obtener un valor de microporo con CO2 y DR sobreestimado. ¿Sí? A ver cómo voy de tiempo. Voy bien. Como absorbible ahora vamos a cambiar a otro, es el agua, donde acá ya es directamente un vapor. Fíjense que a diferencia del nitrógeno, dióxido, el argón, cada uno a su temperatura más característica. Estos tienen 0,33, 0,34 y 0,35, no, 0,36 valores muy próximos de tamaño molecular. El agua tiene una pequeña ventaja que es de 0,27, es decir, es más pequeño. Entonces, en un principio físico, uno podría pensar que, bueno, el agua va a poder ingresar a microporos que tal vez no lo pueden ingresar ni siquiera el CO2, ni el nitrógeno, ni el argón. ¿Bien? Entonces, puede ser considerado un interesante absorbible. Y además, el agua presenta un momento dipolar, ¿sí?, que hace que puede interaccionar con grupos polares, con sitios polares, ¿sí?, el agua. Y no así el nitrógeno y el argón, porque son insensibles a los grupos polares, pero sí el agua. ¿Bien? Entonces, con esto decidimos, bueno, veamos qué información cuantitativa podemos sacar utilizando el agua a 298 Kelvin. ¿Sí? Entonces, con este principio, utilizamos ese carbón activado de hace rato que pusimos de ejemplo, que es un carbón activado químicamente con cloruro de zinc. ¿Sí? La isoterma es esta, una tipo 1, donde fíjense que tiene microporos menores a 1,5 y tiene algo de mesoporos muy pequeñitos, ¿eh?, que se puede ver acá, sí. Tiene algo de mesoporos pequeñitos. Acá el agua, cuando hacemos la isoterma de agua, fíjense cómo cambia drásticamente la forma. Esto es una isoterma tipo 1. ¿Qué tipo de isoterma sería? La isoterma tipo 5. Donde fíjense que hay una baja interacción, es decir, no hay una formación de la rodilla, ¿bien? Y acá ocurre un cambio de inflexión, así, hay un llenado. Recuerden que esto siempre les he dicho que hay un cambio brusco porque hay un llenado, y acá hay un vaciado. ¿Pero de qué? Si generalmente las histéresis aparecen en mesoporos. Entonces, fíjense que con el agua aparecen microporos, porque, a ver, este material lo único que tiene es microporos.
Entonces, no tiene nada de mesoporos, ¿no? Está acá en un plató. Entonces, esto de acá nos estaría indicando que primero, acá, en esta primera región, está ocurriendo la interacción del agua con los grupos polares que pueda tener ese carbón, ¿sí? Fíjense que acá no hay nada, hasta que llega un momento en que se tiene que llenar esos microporos, que es esta de acá, la etapa 3, la etapa 2, perdón. La etapa 2 está llenado de acá de los microporos, es este de acá, hasta que alcanza un plató, donde significa que ya se completaron de llenar todos los, todos los poros que tiene este material. ¿Bien? Entonces, bueno, esto es lo que nos dio con la isoterma de agua. Entonces, lo que quisimos fue aplicar todo el conocimiento de absorción de gases, ¿m? Y ver qué información cuantitativa podíamos sacar con esta, la de agua. Entonces, fíjense que acá, que la de nitrógeno, lo que habíamos visto hace rato, ¿no? 0,35 con nitrógeno, volumen total 0,45, superficie específica 1020. Con dióxido de carbono nos daba 0,32, aplicando directamente Dubinis-Raduskevich, porque era una tipo 1. Y con agua 298 Kelvin, fíjense que aplicando alfa plot, nos daba 0,29 y aplicando Dubinis-Raduskevich 0,33, cosas interesantes que no me había visto. Entonces, sí, efectivamente, en este caso nos está mostrando que el agua nos puede dar información también de los microporos, por lo menos de estos materiales de carbón. 0,35, 32, 33 son valores todos muy próximos. Y el volumen total, es decir, el volumen total de poro con agua, nos dio 0,31. Cosa que poco diferente con la del nitrógeno. Pero esto vamos a ver más adelante por qué está relacionado, porque el agua no llega a ver todos los tipos de poros, es decir, todo el rango de poros. Ya vamos a ver más o menos hasta qué rango llega a ver. ¿Bien? Bueno, haciendo el mismo estudio, ya con el mismo CMK8, es decir, micro mesoporoso, tenemos una distribución bimodal, tenemos los mesoporos, alrededor de 4,5 nanómetros, y los microporos que son menor a 1 nanómetro. ¿Bien? Cuando uno hace la isoterma de agua, fíjense, qué interesante, porque ahora vemos como que dos etapas. Bueno, tenemos acá de la interacción del agua con la superficie, tenemos un primer llenado, que este puede ser asociado ¿a qué? A este grupo de poros. Es decir, a los microporos. Después alcanza un pequeño plató y un nuevo llenado bien pronunciado, bien definido, que está asociado al llenado de los mesoporos primarios que tiene este material CMK8. Y de nuevo presenta una histéresis, tanto en la región de los meso como en los microporos. Tratamos de obtener la misma información aplicando métodos de alpha plot y Dubinis-Raduskevich, y encontramos cosas interesantes también, porque fíjense, aplicando Dubinis-Raduskevich en volumen de agua, con la isoterma de agua, da 0,16 y con nitrógeno también 0,16 en alfa plot. Con dióxido de carbono 0,15, entonces dan valores consistentes. Y ahora, si comparamos, por ejemplo, lo que nos da información de alfa plot acá, CMK8, este es del agua, ¿sí? Del agua. Fíjense que este de acá, el intercepto, nos estaría dando, como es en la parte del plató acá arriba están llenos tanto los micro como los mesoporos. Entonces, fíjense que acá estaría llegando a 0,39. Entonces, acá son los micro más los mesoporos. Y ahora, si nosotros sumamos acá, ¿cuánto nos daba con el volumen de mesoporos primarios con nitrógeno? ¿Y cuánto con el volumen de microporos con nitrógeno? Nos da 0,40. Entonces, son valores consistentes. Es decir, si yo tengo este volumen 0,39 menos 0,16, podría obtener también con el agua cuál es el volumen de los mesoporos primarios. ¿Sí? En este caso se llegan a obtener, fíjense, volumen total de poro muy similares. Entonces acá también nos está mostrando que sí podemos obtener propiedades texturales a partir de absorción de agua. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si cambiamos de material mesoporoso, ya no de carbón, sino de sílice? Fíjense acá, ¿cuál es la diferencia? Acá hay una diferencia entre el CMK8 y la SBA15,
En la etapa de condensación capilar, acá el llenado de los mesoporos en la CMK8 es alrededor de 0,5, en cambio en la SBA15 es alrededor de 0,75. Hay una diferencia, ¿sí? Y esto, claro, es básicamente porque el CMK8, el tamaño de mesoporo es 4,5, en cambio de la SBA15 es alrededor de 8. Es decir, entonces tiene que haber a mayor tamaño de poro, la condensación capilar tiene que ser a mayor presión. ¿Mm? Pero fíjense que con el caso del agua, si nosotros comparamos, este es del agua de la SBA15 y este es agua de la SMK8. Ambos están ocurriendo prácticamente en la misma presión relativa de agua. Entonces acá ya nos está diciendo que en el caso de, por lo menos de carbones, se acota ese rango de caracterización del agua, con agua, de los tamaños de poros de carbono. Porque fíjense, si acá estamos en 4,5, nosotros hemos estimado que alrededor de los 6 nanómetros ya no se puede llegar a ver con agua en carbones. ¿Sí? Entonces eso sería una, capaz, digamos, de decir, bueno, si quiero caracterizar con agua un carbón, solo puedo ver hasta poros de 6 nanómetros. ¿Bien? Por último, lo que quería hablar es sobre, bueno, tengo 20 minutos, es sobre algo muy importante que ha mencionado tanto Karim como Daisy, que es la interconexión de materiales jerárquicos. Cuando uno habla de materiales jerárquicos, una de las condiciones importantes es que haya interconexión. ¿A qué nos referimos? A ver, fíjense acá. Acá hay poros. Este, por ejemplo, es un poro independiente, es un microporo independiente. ¿Sí? Este de acá. Este, a ver, este también sería otro microporo independiente. Acá tenemos, asumamos que es un canal mesoporoso que llega a unos microporos. Estos microporos están interconectados con el mesoporo. ¿Sí? Este, por ejemplo, de acá tenemos, bueno, también un mesoporo que llegan a microporos terminales. Entonces, ahí es donde en la aplicación, si uno quiere, generalmente lo que hace es que el mesoporo o el macroporo es el canal por el cual se está moviendo la molécula, por ejemplo, que quiere entrar a esa porosidad, y llegar a los microporos, que son generalmente los que tienen mayor superficie y todo. Pero para que pueda existir eso, tiene que haber interconexión. De nada sirve que yo tenga, por ejemplo, un microporo acá, como vamos a ver ahora, fíjense, acá. Si yo tuviera un material totalmente microporoso, sería así, y totalmente mesoporoso, así. ¿Bien? Si yo quiero hablar de material jerárquico, tiene que existir este tipo de cosas. El mesoporo conectado con el microporo, mesoporo con el microporo. ¿Ven? Cómo está, como que las ramitas de ese mesoporo, en este ejemplo, son los microporos. ¿Bien? Cosa diferente, a eso se llama material mesoporoso, micromesoporoso jerárquico. Puede haber macroporoso, mesomacroporoso, pero lo importante es que haya dos órdenes de jerarquía que estén interconectados. En este caso, el ejemplo es micro con mesoporo. Cosa que es diferente a este. Puede que lleguen a dar la misma isoterma en cuanto a límites de absorción y desorción, pero eso no significa que te esté diciendo que ambos están interconectados. Claro, porque pueden dar ambos la misma isoterma, ¿sí? Porque acá fíjense que tenemos los microporos y acá tenemos los mesoporos. Acá es un material micromesoporoso, sí, pero no es jerárquico. ¿Mm? Porque acá, tanto el vaciado y llenado de los microporos lo va a hacer de forma independiente a la de los mesoporos. Acá no. Acá va a depender mucho de cómo estén interconectados. ¿Bien? Entonces, algo para estudiar experimentalmente la interconectividad de esta porosidad es mediante ciclado de isotermas de absorción-desorción centrado en el bucle de histérisis. ¿Bien? Johnny, Entonces, te aviso que te quedan 15 minutos. 15 minutos, sí, gracias. Bien, fíjense, acá tenemos la isoterma de nitrógeno, donde esto es la común, ¿no? Todos tenemos la absorción y la desorción. Pero ahora, si nosotros queremos estudiar, digamos, el ciclado,
yo tendría que, después de volverle la absorción, una vez que se una con la absorción, volver a empezar el experimento y llenar parcialmente estos mesoporos, por ejemplo, y quedarme en medio camino, ahí. Bajar, repetir nuevamente ese ciclo, llegar a coincidir en la absorción y volver a subir y así sucesivamente hacer construir el ciclado de ese bucle de histéresis. Bien, a eso es a lo que nosotros llamamos esa técnica de experimental. ¿Sí? Entonces, lo que uno hace después es tratar de modelar esto. Y se lo hace con los modelos de poros independientes. ¿Sí? Fíjense que acá, haciendo un zoom, esta SDA15 acá los puntos, acá las X, son los puntos experimentales de un ciclo, otro ciclo, así. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer acá es cómo, utilizando diferentes modelos, por ejemplo, acá hay un modelo no correlacionado, que prácticamente lo que hace es hacer una interpolación entre el límite superior, que es la desorción, y el límite inferior, que es la absorción. Es decir, hacer una interpolación. Fíjense que esta es la ecuación como si fuera de una interpolación. A ver, si yo quiero interpolar el valor acá, bueno, me fijo este punto con este otro punto. Si quiero interpolar acá, me fijo entre este punto y así. Voy construyendo lo que debería ser si no hay efecto de interconexión de poros. Bueno, es este, ¿sí? Bueno, se agregó, esto sería una interpolación de 2 puntos. Después se trató de mejorar este método aplicando, fíjense acá, bueno, acá está el ajuste, cuando se hace el ajuste, fíjense que esta es la SBA15. Esta SBA15 son canales mesoporosos bien ordenaditos, donde no existen interconexión entre ellos, ¿sí? No hay problemas de interconexión. Es decir, cada mesoporo se absorbe y se desorbe de forma independiente. Entonces, por eso ajusta bien acá el modelo, fíjense, ajusta muy bien. Es decir, estos puntitos, toda esta línea segmentada son interpolaciones de 2 puntos, superior e inferior. Bueno, pero ahora después se mejoró este método, este modelo, y se agregó un tercer punto, una interpolación también no lineal de 3 puntos, donde se le ponía otra condición era en el extremo vertical, en qué punto llegaba a coincidir. Por ejemplo, este de acá, este sería el otro punto. Entonces se agregaba un tercer punto. ¿Sí? Esta es la ecuación. Entonces, acá cuando uno hace el ajuste, que sería la parte roja, no, el PCM, bueno, ahí están las dos. Fíjense que coinciden. Y claro, en la teoría nos dice que son poros independientes y claro, este material no presenta efectos de interconexión. Entonces, utilizando esto del modelado, uno puede hacer indirectamente, porque si yo sé que hago datos experimentales y modelo con estas dos ecuaciones y no me ajustan, es porque estoy teniendo interconexión, es decir, efectos de interconexión de los poros. Entonces, lo que hicimos acá, estudiar en materiales de, este es una SBA15, dopado con 2 metales, es decir, con hierro y cobalto, 3% de cobalto y 13% de hierro. Y lo que se hizo fue hacer el ciclado de absorción-desorción de argón, pero a diferentes temperaturas, 87 Kelvin, 77 Kelvin y 65 Kelvin. Fíjense lo interesante que se encontró aquí, a medida que se iba disminuyendo, se iba anchando, se iba haciendo más ancho ese bucle de histéresis. Y claro, nos conviene porque aumentamos la resolución de ver cómo están ocurriendo esos perfiles de desorción en ese ciclado. Entonces, lo que hicimos fue tomar la de 65 Kelvin y aplicar esos modelos, el UM y el PCM. Y fíjense que altos, sí, a altas, casi cuando está totalmente lleno, llega a coincidir. Y fíjense que a medida que cuando ya está en un 70%, ya empieza a haber un desajuste. Y acá peor todavía. Entonces, esto de acá nos está indicando que ya está ocurriendo efectos de interconexión. Y si uno saca después información de la distribución de tamaño de poros, puede llegar a sacar cosas como esta. Porque fíjense que partimos de un SBA15, que eran tubitos mesoporosos bien ordenaditos, donde no tenían nada. Hemos dopado con estos óxidos y han empezado a formarse este tipo de cosas. Es decir, ha llegado a ingresar a esos mesoporos
y han empezado a depositarse de esta forma, creando poros parcialmente bloqueados. ¿Mm? Entonces uno puede llegar a sacar ese tipo de esquemas y después tratar de correlacionar con la aplicación que le están dando. Por último, el último caso es el de también del CMK8 que les dije, el material estrella de toda esta presentación. Fíjense que acá cuando uno hace nitrógeno y argón nitrógeno a 77 Kelvin y argón a 87 Kelvin, tenemos el mismo tipo de isoterma, forma, es tipo 4. Y si uno quisiera hacer el estudio de la interconexión de los meso y microporos que puede tener el material, ¿cómo podríamos hacer? Si no, no. Primero, porque acá, fíjense, en nitrógeno y argón, la histéresis aparece solo en el rango de los mesoporos. Cuando hicimos la isoterma de argón, nicho de agua de esta muestra, de este carbón, lo primero que nos llamó la atención es que cómo ese bucle de histéresis también se amplió. Entonces, ahí dijimos, bueno, este va a ser un buen candidato para hacer este estudio, el mismo estudio que hicimos hace rato, que les mostré hace rato. Entonces, el bucle de histéresis con agua abarca tanto la zona micro mesoporosa, cosa que con el nitrógeno y el argón no se va a conseguir. Y además, con el agua, ese bucle aumentó. Hicimos el ciclado. Fíjense que ahí ahora comparamos con dos carbones. El de nosotros, el que vimos hace rato, es el de doble cantidad de sacarosa. No, perdón, el de una cantidad normal de sacarosa. Y lo que hicimos fue variar la síntesis y agregarle doble cantidad de sacarosa. Fíjense que ahí se ven las diferencias. Y ahora lo que queríamos ver es si en la parte de esto, de la porosidad que tiene este material, presentan efectos de interconexión. Bueno, hicimos el ciclado de agua y después hicimos el modelado. Fíjense que en la X1, acá, hay desajustes en esta parte. Fíjense, acá no coincide, solo coinciden en el primero, en el de 0,82, el de 82% de llenado, coinciden solo los 3 primeros puntos. En este también 3, este es solo un punto. Y después todo lo demás no va en ajuste, ¿sí? Entonces acá presentan comportamientos similares con bajos ajustes relacionado con la no independencia. Por lo tanto, existe interconexión. Ya estamos encontrando una interconexión en la X1. En la X2, que tiene mayor cantidad de sacarosa, y por lo tanto se ha obtenido un material mucho más ordenado. El de 85% parece que ajustara de mejor forma. La de 83 también agarra ya 4 puntos el ajuste. El 82 también. Entonces acá estamos viendo que hay un mejor ajuste. Por lo tanto, hay menor interconexión de la CMK8 con respecto a la CMK8.1, ¿no? Entonces, como conclusión de esto, es que el material CMK8.1 es el que presentó mayor desajuste, es el que presenta mayor conectividad, es decir, mayor dependencia de la porosidad que tienen estos materiales. Bien. Y con eso he terminado. He tratado de abarcar casi todo lo que hacemos ahí en el laboratorio de sólidos porosos. Cualquier duda, estamos dispuestos siempre a poder ayudarles. Ahí les dejo mi mail. Y bueno, Joe, creo que cumplí ya con el horario. Bueno, Johnny, muchas gracias por tu presentación. Muy interesante, bastante extenso los ejemplos y bastante explicados. Ahora tenemos tiempo para algunas preguntas. Aquí veo que dejaron una en el chat. De paso, los invito a quienes tengan preguntas a dejarla en el chat. Espera Aquí, un ratito, a ver, no te escucho bien, Joe. A ver, un ratito, voy a ponerme acá. sí, mientras se organiza Johnny, bueno, ¿Sí me escuchas vos, Joe? ¿Sí sí, me escuchan? sí, les Listo, comentaba a los que perfecto. están en las clases, si tienen preguntas, por favor, déjenlas en el chat, así se las hacemos llegar a A Johnny. ver. Aquí tenemos una de Israel Funes que pregunta, ¿el nitrógeno también interacciona con el silanol, que es un grupo polar, que cambia con el agua? La interacción es más fuerte, por eso cambia tanto la isoterma. Los grupos silanoles no alcancé a escuchar si los grupos silanoles interactúan con el nitrógeno y con el agua, ¿es así? No, la pregunta
Si mal A no ver, entiendo creo es... que están ahí. Sí. Yo las puedo leer mejor, Bueno, porque sí, tengo muy poca... No estoy escuchando bien. A ver, ¿dónde ok. está? ¿En qué horario lo...? 15:07. 15, pero es que está acá, 19. Sí. 15:07. A ver, debe ser 20. Acá está. Israel Fun. El nitrógeno también interacciona con el grupo silanoles, que es un grupo polar. ¿Qué cambia con el agua? Bueno, mira, el problema es, no es que cambia, sino que fíjense, cuando les comparaba en el caso de los carbones, que no tienen grupos silanoles, ¿no? Y, y en el caso de las MCM, de la SBA15, es decir, los materiales de sílice, el carbón, al no ser al ser hidrofóbico, ¿m? Hace que el poro de 4,5 nanómetros se tenga que estar llenando a una presión de 0,8 de 0,8 de presión relativa. En cambio, estos materiales de sílice que tienen más bien los grupos silanoles hacen que el agua sea más afín, ¿m? a esa superficie. Entonces, por eso hace que el llenado de poros de 8 nanómetros lo esté haciendo en 0,8 nanómetros, prácticamente como lo hace el nitrógeno. Entonces, sí, más bien ayuda a eso. Y claro, obviamente la interacción es mucho más alta con el silanol con el agua que el silanol con el nitrógeno. Perfecto. A ver, ¿alguien más No, tendrá? pero después dice, por eso cambia la isoterma. Bueno, el cambio de la isoterma no había un gran cambio de la... No, porque a ver si uno ve a ver, creo que lo tengo acá, justo... mm, acá está. Fíjate que acá, esta es la SBA15. No, Si vas a acá está. compartir, Acá está. Acá bueno, está, fíjate. no se ve, ¿Verdad? Johnny. No lo puse compartir. A ver, ahí está. Fíjate, ahí se ve. Ahora sí ¿Sí, se ve. no? Bien, fíjense que más bien no hay cambio. Lo único que cambia es acá de la rodilla, obviamente, de la interacción. Acá solo se ve la interacción. Eh, acá la interacción es lo que está viendo el agua con la superficie, con los grupos OH que pueda tener. Pero fíjate que la forma, tipo 1, tiene todo lo mismo. Es decir, en agua nunca vamos a encontrar casi esto. ¿Sí? Es difícil que a humedades relativas tan bajas estemos encontrando eso. Eso es. Pero no cambia drásticamente la forma de la isoterma. Bien. Bien. Listo. Después, a ver, preguntaba. mm, No, era la única pregunta que había. bueno, listo. Bueno, de paso, bueno, gracias, Johnny. Les recordamos dos No, de nada. cosas. Les recuerdo dos cosas antes de que terminemos la sesión y nos tomemos un break de 15 minutos. No se olviden que siempre al comenzar cada sesión deben anotar su nombre en el chat para la asistencia. Y también les recordamos que las clases van a estar disponibles pronto, mañana seguramente, o si no, mañana en la tarde, de la sesión de hoy. Así que ahí van a estar disponibles para que las puedan ver, puedan estudiar y prepararse para el examen. Así que, sin nada más, por ahora, Johnny, te agradecemos por la presentación y Bueno, nos muchas tomamos gracias. Nos vemos. una pausa de 15 minutos y regresamos a las 3:45. Muchas gracias a todos.